Hace unos años, para el verano del 2022, nosotros pintamos nuestra casa. Yo como de muchacho solía pintar la casa de mis papás. En Puerto Rico, usualmente para este tiempo, se pintan las casas, porque se pintan para tenerlas bonitas para eso del tiempo de la Navidad. Veo a Cristina, que es de Colombia, haciendo así eso. Imagino que allá es igual y posiblemente en el resto de los países también. Es costumbre hispana arreglar la casa para este tiempo, ponerla bonita. Y yo lo que recordaba era que pintar la casa no era algo difícil, no era tan difícil. Eso si yo lo hice allá, lo puedo hacer acá. Pero una cosa es pintar una casa de cemento cuadrada de una sola planta a pintar casas acá. Acá es muy distinta pintar casas que tienen diferentes materiales, ladrillo, madera y otras cosas. Pintar casas que no son cuadradas, que tienen diferentes formas geométricas y esquinas. Y pintar casas, en el caso de nosotros, la de nosotros, que tiene más de un piso. No fue nada fácil. Se me fue más tiempo y más esfuerzo y más dinero de lo que yo pensé. Pero lo más difícil no fueron ni los ladrillos, ni las esquinas difíciles, ni tener que treparme en esa escalera y llegar allá arriba donde yo no llegaba. No, lo más difícil fue la puerta. Yo pensaba que la puerta iba a ser fácil. Era cuadrado así y ya, pero no, fue la puerta. Porque el estilo que nosotros escogimos fue quitarle toda la pintura que tenía para dejarla en la pura madera, para luego aplicarle un tinte a la madera. Y yo pensé que eso no iba a ser tan difícil, pero fue bien difícil. Porque yo creo que esa puerta era la puerta original de la casa, y la casa de nosotros la construyeron para allá, para 1960. Esa casa tenía décadas de capas de pintura. Había crema, blanco, marrón, verde, azul. Eso era un arcoíris de historia, esa puerta. Y yo pelaba y seguían saliendo más capas y eso no se acababa. Usé ácido, la raspé, la lijé, le hice de todo para poder llegar a la madera. Después de una semana, finalmente como que llegué a la madera. Y cuando llegué a la madera, entonces me tocó pelear con las esquinitas, donde esa pintura se había metido y la lija no llegaba ahí, y el ácido no llegaba ahí, y la raspa no llegaba ahí, y pelando esas esquinitas donde esa pintura se había incrustado en las fibras de la madera. Al final nos tuvimos que conformar con que habían esquinitas donde la pintura estaba que yo no iba a poder llegar, y de lejos no se veía, pero si tú te acercabas y mirabas las esquinitas, se podía ver todavía un poquito de blanco, que yo creo que fue la primera capa que le pusieron, el primer que le pusieron a esa puerta. Pues de manera similar, así es la lucha espiritual que se llama, como se titula nuestro mensaje hoy, la santificación. Algo bien similar a la lucha que yo tuve con esa puerta. Nuestra salvación es una obra completamente de Dios. Cuando el Señor nos salva, nosotros no hacemos absolutamente nada ahí. Es una obra completamente de Dios. Lo único que nosotros traemos a esa ecuación es nuestro pecado y nuestra culpa. Eso es lo único que nosotros traemos. Efesios 1 lo deja claro. El Padre ideó el plan de salvación antes de la creación del mundo. El Hijo realizó el plan muriendo por nosotros en la cruz del Calvario hace 2000 años. Y el Espíritu Santo aplica esa salvación del Señor a nuestras vidas cuando Él nos hace nacer de nuevo. Todo obra de Dios. La salvación. Pero la santificación es diferente. La santificación es obra de Dios, pero también es obra nuestra. Filipenses 2, versículos 2 y 13 lo dice de esta manera. Ocúpense en su salvación con temor y temblor.
Pablo diciéndole a los filipenses, ocúpense, es su responsabilidad y háganlo con temor y con temblor. Pero después él termina diciendo, porque Dios es quien obra en ustedes tanto el querer como el hacer. La santificación es tanto obra de Dios como es obra nuestra. Nosotros somos como yo, raspando y lijando esa puerta de madera, metiéndole ahí con el brazo de lado a lado y apretando el codo y la muñeca y los dedos para llegar a esa pintura en esa esquina. Pero Dios es ese ácido que desgasta la pintura endurecida por los años. Dios es esa raspa afilada que levanta esa pintura testaruda. Dios es esa máquina de lijar que gira y gira comiéndose esa dureza poco a poco. Dios es esa punta fina de metal metiéndose en esas esquinitas que no sé, donde no quiere salir. Esa pintura para arrancar lo más incrustado. Y en nuestro pasaje hoy tenemos una descripción clara del proceso de santificación de Dios en nuestras vidas. Y hoy el Señor a través de este pasaje nos anima y nos llama a dedicarnos a esta obra junto con el Señor, a tomarlo en serio, a ocuparnos de nuestra salvación con temor y con temblor, porque el Señor es quien pone en nosotros ese querer como el hacer, para que pasemos de ser una puerta vieja llena de capas, pero no capas de pintura, sino capas de pecado, a una puerta renovada y rejuvenecida donde se ve esa fibra original de la madera, que es la imagen de Cristo en nosotros, embellecida por la tinta del Espíritu de Dios en nuestras vidas. En nuestra serie, aquí en el libro de Tesalonicenses, hoy llegamos a la segunda mitad de la primera carta de Pablo a los tesalonicenses. La primera mitad, terminamos la semana pasada, los capítulos 1 al 3, Pablo agradece la obra de Dios en los tesalonicenses y los anima en medio del sufrimiento que ellos han estado enfrentando, como hemos visto. Pero ahora en los capítulos 4 y 5, después de él pasarle la mano primero, animarlos, aquí en el capítulo 5 Pablo empieza a apretar la cosa y a exhortarlos en áreas donde necesitan crecer. Y les da instrucciones para la vida cristiana, instrucciones que aún les falta a ellos aprender de la vida cristiana. Él abre esta nueva sección hablándoles del tema de la santificación. Santificación es una palabra rara, ¿sí o no? Una palabra de domingo. Nosotros no usamos esa palabra. Estoy seguro que si les pregunto a cada uno de ustedes va a tener una idea diferente, una definición diferente de lo que significa la palabra santificación. Algunos pueden pensar en los santos de la Iglesia Católica. San Martín de Porres, Santa Teresa de Calcuta, San Judas de Tadeo, si usted recuerda alguno de ellos, solo por mencionar algunos. Otros pueden pensar en gente vestida de blanco, o en personas que suben un cerro de rodillas. Eso es santificación. Por eso Pablo no solo menciona el tema de la santificación aquí, sino que primeramente la define. Él define lo que significa santificación. Y esto es importante porque para un cristiano no basta con tener ideas acerca de algo, ideas acerca de la santificación. Nosotros tenemos que tener definiciones claras y definiciones bíblicas. No nuestras ideas, sino las ideas del Señor. La Biblia es espiritualmente hablando como el diccionario de la Real Academia Española. Cuando tú quieres definir algo, no va al diccionario de la Real Academia Española. Pero bíblicamente hablando, espiritualmente hablando, cuando usted quiere entender algo, ¿a dónde usted va? A la Biblia.
Vamos a la Biblia, a la fuente de autoridad nuestra para definir todo acerca de nuestro caminar de fe y de la vida cristiana. Ahora, ¿cómo Pablo define la santificación en este pasaje? Pablo abre el versículo 1 recordándoles a los tesalonicenses que cuando ellos, recuerden, es Pablo, Silas y Timoteo que escriben esta carta, que cuando ellos estuvieron en Tesalónica con ellos, les dieron instrucciones sobre la manera en que deben andar y agradar a Dios. Cómo deben andar y cómo deben agradar a Dios. Y si usted quiere la definición sencilla, clara, ahí está. La santificación envuelve nuestro andar, nuestro estilo de vida. Tiene que ser un estilo de vida definido como uno que busca agradar a Dios. Mi andar diario busca agradar a Dios. Eso es santificación. Que en todo mi andar, ¿qué es andar? En todos mis pensamientos, en todas mis motivaciones, en todas mis decisiones, en todas mis acciones, en todos mis planes, en toda mi manera de vivir, mi deseo principal es ¿cuál? Agradar a Dios. Vivir para el Señor. La Biblia dice esto de diferentes maneras. 1 Corintios capítulo 10, versículo 31. Ya sea que coman o beban o que hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Gálatas 2:20, ya no soy yo el que vive, sino que Cristo vive en mí. Y la vida que yo ahora vivo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. O las palabras de nuestro Señor Jesús, Mateo 16:24, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, ¿y qué? Y sígame. En todo mi andar yo busco agradar a Dios. Eso es santificación. Pregúntese usted, si alguien, vamos a decir un ángel, usted no lo sabe, usted no lo ve, si un ángel tomara inventario de su vida por una semana, y él apunta en una libretita todos sus pensamientos, todas sus motivaciones, todas sus decisiones, todas sus acciones, todos sus planes, y él dividiera eso, él tiene una fórmula, ¿verdad? Matemática espiritual, y él dividiera eso y el resultado que le diera, se vería en ese resultado que el ímpetu principal de tu vida es agradar a Dios, es vivir para la gloria de Dios, es seguir a Jesús. Eso es santificación. Cuando nosotros venimos a Cristo, cuando el Espíritu Santo nos hace nacer de nuevo y nos abre nuestros ojos y ponemos nuestra fe en el Señor y nos arrepentimos de nuestros pecados, la santificación del Señor invade nuestra vida. La santidad de Cristo, por medio de la fe, su perfección es atribuida a nosotros. El estatus legal perfecto de Cristo nos es atribuido a nosotros. Y además de eso, la presencia del Espíritu Santo nos invade, nos impregna de esa santidad del Señor. Y en ese sentido somos santos. Y Pablo reconoce eso. Él dice en el versículo 1, como ya de hecho ustedes andan. Pablo reconoce que hay una santidad ya en la vida de los tesalonicenses. Y eso es así para los cristianos. Hay una santidad del Señor en nuestras vidas. Pero a la misma vez somos llamados a crecer más y más en santidad.
a progresar en nuestra santificación, a no conformarnos con esa santidad que nos es atribuida por la obra de Cristo, por esa santidad que nos impregna por la presencia del Espíritu de Dios en nuestras vidas. Noten cómo Pablo llama a los tesalonicenses a esto también. Él dice al final del versículo 1, abunde en ello más y más. Ustedes ya andan en santidad, pero abunden en ello más y más. Si pensamos otra vez en la puerta de mi casa, cuando venimos al Señor ya se empieza a ver el color de esa madera aquí y allá. Pero todavía hay que seguir ¿qué? Raspando, metiéndole hombro, codo y muñeca a esa puerta, a nuestras vidas. Y así es como nosotros somos santificados. Dios ya ha hecho esa obra inicial, pero debemos ahora nosotros trabajar, abundar en ello más y más para que la belleza de Cristo, esa imagen de Cristo sea cada vez más visible en nuestras vidas. Pablo, después de definir qué es santificación, nos da razones para que esa santificación se dé en nuestras vidas. Nos da razones para precisamente abundar en ello más y más. Y no nos da una, nos da 4 razones. La primera es porque es una orden de Dios. ¿Por qué abundar en la santificación del Señor más y más? Porque es una orden de Dios. En el versículo 2 Pablo dice que Él les dio preceptos por autoridad del Señor Jesús. ¿Qué es un precepto? Mandato, una orden. Y esa orden no viene de cualquier persona, viene de ¿quién? Del Señor Jesús. Señor significa que Él es el jefe, Él tiene la autoridad, Él es el soberano, Él es el comandante, Él es el rey, Él es quien manda. Y nos ha dado una orden. Algunos de nosotros aquí estamos sirviendo en la milicia. Y en la milicia, cuando tú recibes una orden militar, eso se obedece. Y si no se obedece, hay consecuencias militares legales serias. Se tiene que obedecer. Cuanto más las órdenes del Rey de Reyes. Cuanto más las órdenes del Señor de Señores. Cuanto más esta orden que el Señor nos da de ser santificados. De buscar en todo nuestro andar, agradarle y vivir para Él. En Lucas 6:46 el Señor hace una pregunta bien seria. Él dice, ¿por qué ustedes me llaman Señor, Señor y no hacen lo que yo les mando? ¿Por qué me llaman Señor, Rey, Jefe, Comandante, Autoridad Suprema? ¿Por qué me llaman Señor, Señor si yo les doy órdenes y ustedes no la obedecen? Confrontación bien seria del Señor a nosotros. La segunda razón es porque es la voluntad de Dios. Pablo dice en el versículo 3, porque la voluntad de Dios es su santificación. O sea, esto es lo que Dios quiere, esto es lo que Dios desea, esto es lo que Dios anhela, es la voluntad de Dios. Cuando tú amas a alguien y tú sabes qué es lo que esa persona quiere, tú haces lo posible por conseguirle eso a esa persona. Por ejemplo, ahora mismo todos estamos tratando de hacer eso. Navidad viene por ahí. Y todos estamos tratando de descubrir de manera disimulada, hacer preguntitas aquí y preguntitas allá, qué quieren nuestros hijos, nuestras parejas,
nuestros familiares para saber qué quieren. Para entonces ver si podemos, si da el bolsillo para poder regalarle eso. Pero el deseo de regalárselo está, porque los amamos. Pues el deseo de nuestro Padre Celestial es nuestra santificación. Esa es su voluntad. Estamos nosotros buscando darle ese regalo a nuestro Padre Celestial como estamos tratando de conseguirle regalos a nuestros familiares. A ese Dios que nos amó tanto, que entregó a su único Hijo, lo más precioso por nosotros. Si Él sacrificó lo más valioso por nosotros, que era su único Hijo, ¿cuánto estamos nosotros sacrificando y buscando cumplir su deseo y su voluntad, que es que en todo nuestro andar agradamos al Señor, la santificación? La tercera razón es porque Dios es vengador del pecado. El versículo 3 al 8, Pablo se enfoca en un área específica de la santificación en la vida de los tesalonicenses, y es la pureza sexual. Los tesalonicenses estaban, como decimos nosotros por ahí, estaban cojeando de esa pata, en el área de la pureza sexual. Era una lucha real para ellos. Ellos venían de una cultura donde no era extraño tú tener un esposo o una esposa y a la misma vez involucrarte en rituales paganos que envolvían orgías, prostitución y adulterio. Eso era normal en la cultura de ellos. Pero ahora están en Cristo. Ya no pueden vivir así. Eso no agrada a Dios. Tienen que dejar eso atrás. Tienen que raspar esa pintura vieja del pecado que está incrustada en ellas por tradición y por costumbre. Y por eso en el versículo 6 Pablo les da una razón bien fuerte, porque él sabe que ese pecado está bien incrustado. Y la razón fuerte que le da es porque el Señor es vengador de todas estas cosas, hablando de la inmoralidad sexual. Y él les recuerda esto porque si nosotros decimos con nuestra boca, confesamos que creemos en Jesús, pero no hay ningún cambio en nuestra vida, incluyendo el área de la pureza sexual. No hay rastros de santificación. Hay consecuencias serias. Pablo se lo está recordando. Pablo los está llamando a que tengan un temor reverente del Señor. Que tomen a Dios en serio. Que vivan vidas que reflejan la confesión de fe que han proclamado. La cuarta razón es porque es nuestro llamado. Es nuestro llamado. Todos nosotros, en algún momento de nuestras vidas, tratamos de descubrir cuál era nuestro llamado, cuál era nuestra vocación en esta vida. Maestro, enfermera, músico, electricista, diseñador, arquitecto. Y cuando una persona trabaja en lo que siente que es su llamado en la vida, vive más feliz, vive más realizada como persona. Pues espiritualmente hablando, como dice el versículo 7, uno de nuestros llamados centrales como creyentes es la santificación. Cada vez
que cada vez más en nuestras vidas se pueda reflejar la imagen de Cristo, que cada día se pueda ver más esa imagen de Cristo en nosotros, esa fibra de madera se pueda ver más y más en nosotros. Y así como una persona se siente realizada en el mundo cuando cumple su vocación, cuando tú y yo cumplimos nuestro llamado de crecer en santidad, vivimos más felices, vivimos más plenos, vivimos más realizados espiritualmente en Cristo, porque estamos cumpliendo nuestro llamado del Señor. Ahora, puede que usted se esté preguntando, pastor, yo quiero en todo mi andar agradar a Dios. Yo quiero crecer en santidad. Yo quiero ser santificado. Pero ¿cómo? Porque yo lo he intentado y es difícil. Esas esquinitas no salen. Es bien difícil. ¿Cómo? Pues Pablo nos da el cómo. En este pasaje lo primero que Pablo deja claro es que esto no es por nuestras propias fuerzas. En el versículo 8, después de hablar de la pureza sexual y de llamarlos a abandonar eso, ese pecado viejo incrustado en ellos, él dice que cuando rechazamos crecer en santidad, ser santificados, estamos rechazando el Espíritu Santo de Dios. Estamos rechazando a Dios mismo en nosotros. ¿Por qué el Espíritu Santo? ¿Por qué el Espíritu Santo habita en nosotros? ¿Será que cuando Cristo ascendió y se sentó en el trono, no había espacio para los tres allá arriba y tuvieron que correr al Espíritu de Dios para que habitara acá abajo en nosotros? No, la palabra deja claro que el Espíritu de Dios está en nosotros porque necesitamos su presencia. Y porque necesitamos el poder de Dios en nuestra vida diariamente. El Espíritu Santo es, como el Señor nos dice en el Evangelio de Juan, es nuestro paracleto, es nuestro ayudador, es nuestro consejero, nuestro consolador, es nuestra fuerza. El Espíritu Santo es la gasolina que hace correr nuestro motor espiritual. Filipenses capítulo 2, Él pone en nosotros el querer como el hacer. ¿De dónde viene ese querer? ¿De dónde viene ese hacer? Del Espíritu de Dios, del poder y la fuerza del Espíritu Santo. Él es la fuerza para meterle hombro y codo y muñeca a la santificación en nuestra vida. Cuando nosotros rechazamos la santificación, cuando nosotros rechazamos crecer en santidad, estamos rechazando al Espíritu, que nos fue dado para eso mismo. Es como esa historia conocida dice que dice que hay un hombre que se estaba ahogando. Y viene un barco y el hombre lo rechaza. Y viene un helicóptero y el hombre lo rechaza. Y hasta vino hasta un delfín para llevarlo a la orilla. Y el hombre lo rechazó. Y se ahoga y va al cielo y le reclama a Dios. Y Dios le dice, yo intenté rescatarte 3 veces. Y 3 veces tú me rechazaste. Es la mismo principio. Cuando nosotros no dependemos del Espíritu de Dios para hacer esa obra de santificación que el Señor nos llama a hacer, estamos rechazando al Espíritu. Estamos dejando esa fuente de energía, esa batería ahí sin usar. Entonces, si nosotros queremos crecer en santidad, queremos ser santificados, queremos agradar al Señor en todo nuestro andar, tenemos que cultivar nuestra relación con el Espíritu de Dios que vive dentro de nosotros. Tenemos que buscar agradar al Espíritu de Dios. Como Pablo llama a los Efesios, tenemos que buscar ser llenos del Espíritu Santo. Otra manera como podemos ser santificados es porque Dios mismo nos enseña cómo
cómo somos santos. En el versículo 9, Pablo reconoce a los tesalonicenses porque aunque cojean de la pata de la pureza sexual, en el área del amor mutuo ellos están fuertes y los encomia, los reconoce por eso. Pero él les aclara que eso no es porque ellos sean naturalmente buenos en amarse mutuamente. Es porque ellos han sido enseñados por Dios mismo. Dios no solo nos da las órdenes de ser santificados y no solamente nos da la gasolina del Espíritu Santo para que lo hagamos, también nos da las instrucciones, nos da dirección y nos guía. ¿Y dónde tenemos esas instrucciones y esa dirección del Señor? En la palabra del Señor. Ahí está, usted lo tiene en su Biblia. En la palabra del Señor. Si queremos crecer en santidad, tenemos que atesorar la palabra del Señor. Tenemos que leer la palabra del Señor. No deje que su Biblia siga agarrando polvo. Lea la palabra de Dios. Es la palabra inspirada del Señor. Léanla. Escudriñe la palabra del Señor. Como dice el Salmo 119, deje que sea lumbrera a su camino. Deje que alumbre en su andar. Deja que la palabra del Señor vaya adelante, alumbrándole. Para que usted pueda saber cómo yo puedo vivir agradando a Dios. Dependa de la palabra del Señor para saber cómo agradar a Dios, cómo ser santo. Y Pablo también nos da dos estrategias específicas para ser santificados. Dos estrategias. Pablo le dice a los tesalonicenses que, como ya vimos, su debilidad era la pureza sexual. Era la inmoralidad sexual. Y les dice que se abstengan de la inmoralidad sexual. La primera estrategia es que nosotros evaluamos nuestra vida, nosotros que nos conocemos, evaluamos nuestra vida para identificar debilidades. ¿Cuáles son tus debilidades? Para identificar los vicios, para que identifiques cuál es esa pintura que no quiere salir. Evalúate. Identifica áreas vulnerables de tu vida para que puedas entonces aplicarle el poder del Espíritu Santo, para que puedas ir a la palabra del Señor para saber cómo ser santificado en esa área y le puedas entonces meterle hombro, codo y muñeca a esa área débil, a ese vicio en tu vida. Por ejemplo, si tú luchas con el chisme, es un área débil de tu vida. Evita ciertas conversaciones. Ya tú lo sabes, ya tú lo identificaste. Pues prepárate. La mentira, piensa un poquito antes de hablar. La ira, respira. Cuenta del 1 al 3, al 10, al 20. Ora. Aléjate. Si es la envidia, aprende a practicar gratitud diariamente en tu vida. La codicia, en vez de codiciar, da generosamente. La pereza, empieza con todos los días haciendo las tareas pequeñas y fáciles y te mueves después hacia las más difíciles. Identifica las áreas débiles de tu vida y abstente. Haz un plan. Raspa esa pintura vieja y testaruda de tu vida. La segunda estrategia es identificar no solamente las áreas débiles, sino también las áreas fuertes. ¿Cuáles son las áreas fuertes? ¿Dónde es que tú estás fuerte? Y después que las identificas, crece en esa área fuerte. En el versículo 10, como vimos, él los reconoce porque ellos son fuertes en el amor mutuo. Esa es su área fuerte. Pero a pesar de que es su área fuerte, ¿qué les dice? El versículo 10 les dice, abunden en eso más. O sea, ya lo están haciendo bien, pero abunden en eso más y más.
¿Cuáles son las áreas en tu caminar, en tu andar espiritual en el Señor que son fuertes? Identifícalas. ¿Cuáles son tus virtudes? ¿Cuáles son tus fortalezas? Y crece en esas áreas. Hazte un experto en esa área. Por ejemplo, si tú eres fuerte en la generosidad, en ser generoso, pues comparte aún más tus recursos y aún más tu tiempo y enséñale a otros cómo hacerlo. Si tú eres una persona naturalmente agradecida, reconoce aún más las bendiciones del Señor en tu vida y busca contagiar a otros con esa gratitud, con esa alegría. Si tú eres una persona diligente, trabaja con aún más excelencia y busca cómo compartir esos principios de diligencia con otros. Si tú tienes una vida espiritual fuerte en tu práctica de oración y en tus disciplinas espirituales, pues continúa haciendo eso y ayuda a otros a crecer en eso y fortalece aún más tu comunión con el Señor. Si eres una persona paciente, hable conmigo, me deja saber cómo es eso. Si tú eres una persona paciente, usted crezca aún más en escuchar a las otras personas, en ser compasivo con las otras personas. Identifica esas áreas fuertes en tu vida y abunda en ello más y más. No te conformes, no te quedes ahí. Como él le dice a ellos, haz eso tu ambición. Ambicionen, él les dice, ambicionen en eso. Pues haga eso, lo que sea su fortaleza, haga eso su ambición. Desea eso más. Busca crecer en eso más. Especialízate en esa área. Sácale brillo a esa parte de la puerta. Sácale brillo, que brille aún más con el tinte del Espíritu Santo de Dios. Pues ya para cerrar, hermano. Yo pasé mucho trabajo raspando esa puerta, descubriendo esa fibra de madera y aplicando ese tinte, pero finalmente terminé. Bueno, y si usted va a casa, la puerta ya no está ahí porque la cambiamos. Pero mientras estuvo allí, se veía bien, ¿verdad? Se veía bonito. La terminamos. Y cuando terminamos de pintar la casa y arreglar el jardín y de ponerle el tinte a esa puerta, nos echamos para atrás, fuimos para allá, para la acera y miramos la casa. ¡Wow! Valió la pena. Valió la pena todo el esfuerzo. Nos sentimos contentos por toda esa muñeca y codo, hombro, codo y muñeca que le dimos a esa puerta y a la casa. Quedamos contentos, quedamos satisfechos. Y hoy nosotros estamos trabajando duro en nuestra vida espiritual. En hacer eso, pero con nuestra vida espiritual, para agradar a Dios en todo. Y lo hacemos, como vimos, porque es una orden del Señor, porque es la voluntad del Señor, porque es nuestro llamado crecer en eso. Y lo hacemos por el poder del Espíritu Santo, por la dirección de la palabra. Tenemos cuidado con nuestras debilidades y crecemos en nuestras áreas fuertes. Es trabajo duro, es trabajo difícil. Pero igual que cuando nosotros terminamos de pintar la casa, cuando el Señor vuelva por nosotros, Él va a ver su obra en nosotros. Él va a estar completamente agradecido, completamente contento por su obra en nosotros. Ahí vamos a estar santificados finalmente en la presencia del Señor. El Señor nos va a llevar a su gloria y de Él va a ser la gloria y de nosotros va a ser el deleite y va a ser el gozo cuando esa obra final de Cristo brille en nosotros. Así que ese es nuestro deseo, que esa es nuestra ambición. Que oremos por eso, que busquemos eso, que trabajemos en la santificación del Señor en nuestra vida. No por nuestra fuerza, sino por el poder del Espíritu Santo, para la gloria del Señor.